Pues muchas gracias por su asistencia. Espero que sea una plática interesante, emocionante. Vamos a ver temas bien interesantes, pero además con un montón de implicaciones teóricas, prácticas. Si tenemos suerte, vamos de hecho a ver los detalles de demostraciones que están así totalmente en el núcleo de la teoría de computación. Y luego vamos a ver cómo aun cuando la cosa se ve difícil, el talento de jóvenes como ustedes pueden empujarnos un poco más y llevarnos a todos como humanidad a lugares donde creíamos que no se podía. Como la plática tiene temas matemáticos fuertes, pero sencillos, o sea, ahí es una cosa bien interesante. Va a ser necesario que ustedes aquí aquí en el foro y en su casa tengan a la mano una taza de café, porque esa es la temática de este seminario, ¿no? Matemáticas y café. Entonces, vamos a tener un drinking game. Entonces, cada que logremos exitosamente hacer una demostración, tenemos que vamos a tener que llenar energías otra vez, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, entonces, esta historia comienza con los problemas más sencillos, problemas algorítmicos más sencillos con los que nos podemos enfrentar. Y bueno, de hecho vamos a decir que esos problemas son sencillos porque tenemos una forma de resolverlos de manera polinomial. Entonces, la famosa clase P de problemas a resolver. Ahora, para facilitarnos las cosas y que las demostraciones fluyan, pero también así fue como se estableció la teoría en el contexto histórico, vamos a centrarnos en unas cosas que se llaman problemas de decisión. Entonces, lo que vamos a hacer es abordar problemas algorítmicos como el que ustedes quieran, pero lo que vamos a querer es que nuestro algoritmo solamente aprenda o sepa decir sí o no para una pregunta muy concreta que le pongamos. Entonces, por ejemplo, uno de esos problemas en P interesantes es decidir si un número es un número primo. Entonces, fue muy interesante porque en realidad el primer algoritmo que se conoció es relativamente reciente en términos, digamos, teóricos, ¿no? Entonces, en el 2002 se determinó que existe un algoritmo o alguien dio un algoritmo para determinar que un número es primo en tiempo polinomial. Ahora, ¿qué es eso de tiempo polinomial que voy a estar diciendo? Lo que importa es que el número de pasos que haga el algoritmo para resolver el problema tiene que ser un polinomio, en este caso del tamaño de la entrada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a denotar como barritas S, ¿no? Que es tamaño de la entrada, y a este algoritmo el tiempo que le toma a determinar si un número es primo es un polinomio de orden 8. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Entonces, la clase de problemas P son cosas que sabemos resolver: ordenar, calcular caminos cortos, todas aquellas cosas que sabemos hacer en tiempo polinomial. Y como que es donde estamos felices porque son cosas que sabemos resolver. Bueno, la siguiente clase, que de hecho es una superclase que contiene a P, son los problemas que son non deterministic polynomial o polinomialmente no deterministas. Ahora, ¿qué son esos problemas? Bueno, ahora nosotros decimos que un problema está en NP, si ahora, aunque no sepamos cómo resolverlo, podemos lograr que no nos choreen. ¿A qué me refiero? O sea, estos problemas lo que tienen es asociado un algoritmo certificador, C que está aquí. Entonces, este algoritmo certificador, ¿de qué debe ser capaz? De que si me dan la solución, que si me dan la instancia del problema, ¿cuál problema tengo que resolver? La instancia S, pero también me dan la solución, una solución propuesta. Este algoritmo certificador tiene que ser capaz de verificar que efectivamente es la solución. O sea, él no lo tiene que resolver. O sea, él lo único que tiene que es no dejarse chorear, ¿no? O sea, él le encarga una solución o nos encargan una solución, nos las dan, y lo único que sabe decir es
verificar que efectivamente sea la solución al problema que tenemos, ¿no? Entonces, si se fijan, todos los problemas que están en P también están en NP, ¿no? Porque todo lo que ya sabemos resolver, de hecho el certificador pues nada más hace el algoritmo polinomial y revisa que efectivamente sea la solución, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces en realidad todo lo que está en P también está en NP. Un poquito de historia, esto se llama non-deterministic polynomial porque esta teoría surgió en el contexto de la máquina de Turing. Y estos algoritmos certificadores lo que decían es que tienen dos cabezas, una determinista y una no determinista. La no determinista está encargada de encontrar este certificado. Entonces, en otras palabras, si alguien me lo da, si existe un genie, una deidad, lo que ustedes quieran que lo pueda poner ahí, en términos de la teoría de la máquina no determinista, la parte o la función de la parte determinista es verificar que efectivamente sea una solución correcta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, de hecho, pues como que nos la ponemos fácil para estar en NP, ¿no? O no está tan difícil. O sea, son cosas que yo puedo verificar si es que me dan la solución. ¿Sí estamos bien? Entonces, en el P son cosas que sí puedo resolver en tiempo polinomial. Aquí pueden haber cosas que no puedo resolver en tiempo polinomial, pero si me dan la solución, puedo asegurarme que no me están choreando. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Muy bueno. Bueno, entonces van unos pocos ejemplos de cosas que estén en esta clase NP y ahorita voy a poner un par de ejemplos de problemas que son de hecho difíciles, que no sabemos cómo resolver. Entonces uno de ellos y de los más famosos se conoce como 3SAT y SAT viene de satisfabilidad. Entonces este problema de lo que se trata es de que si alguien me da una fórmula, esta phi, en forma normal conjuntiva, o sea, donde tenemos cláusulas que son variables unidas por ORs y cada una de esas cláusulas están unidas por ANDs. El problema de 3SAT es determinar si esta función se puede satisfacer. En otras palabras, si existen valores de verdad que yo le pueda asignar a las variables de tal manera que esa se haga, ¿qué? Verdadera, ¿no? Que se haga verdadera. Entonces ese problema, y en este caso es 3SAT, si es que estas cláusulas son de longitud exactamente 3. Ahora, adelantándome ese problema, no sabemos cómo resolverlo, o sea, no existe un algoritmo polinomial y tal vez es posible que ni siquiera, o sea, no lo conocemos y es posible que no exista. Pero claramente está en NP, ¿por qué? Porque si yo tengo el problema de determinar que si esta función o esta fórmula se puede satisfacer y alguien me da ya la asignación de valores de verdad, pues es fácil nada más checar que sí satisfago todas las cláusulas, ¿no? O sea, si se fijan, el problema de verificar es mucho más fácil. Sí, vamos claros hasta ahorita. Encontrar los valores de verdad es difícil y tal vez no se pueda resolver en tiempo polinomial. Pero lo que sí podemos hacer en tiempo polinomial es que si alguien me dice, mira, esta es la solución, este es tu certificado, yo en tiempo polinomial puedo determinar que efectivamente sí se satisface, ¿no? Entonces, como yo puedo dar ese algoritmo certificador que toma la solución y verifica que la cláusula sea verdadera, este problema está en NP, ¿no? ¿Sí vamos bien? Bueno, ahora otro problema que va a ser central a nuestra discusión, que es un problema que está bonito. Bueno, el anterior también, ¿no? De hecho, el problema anterior es tan importante que hay congresos y congresos especializados nada más en SAT. O sea, es algo súper estudiado. Bueno, otro problema que está en NP que va a ser de interés para nosotros se conoce como el problema del conjunto dominante. Entonces, ese problema de conjunto dominante es un problema sobre grafos, donde si recuerdan los grafos están definidos por un conjunto de nodos, las bolitas aquí en mi dibujo, y en este caso de grafos no dirigidos también un conjunto de aristas, que son relaciones entre los nodos que aquí están dibujadas con las líneas punteadas, ¿sí? Entonces, en el problema del conjunto dominante, su versión de decisión, es decir, si existe un conjunto de cardinalidad menor o igual a K, donde K es un parámetro del problema también, tal que todos los nodos que están en mi grafo original o forman parte del conjunto dominante o están dominados por los nodos dominantes. Y aquí estar dominados quiere decir que
todo nodo que no esté, en este caso los blanquitos, deben tener una arista directa con los nodos dominantes. Entonces, este amigo de acá, estos 4, son un conjunto dominante, ¿sí? Entonces, ahora, determinar o resolver esta pregunta no es posible. Bueno, no sabemos si es posible, que no sea, que sea imposible hacerlo, ¿no? Vamos a ir a esa pregunta. Pero otra vez, si alguien me da un conjunto dominante de cardinalidad, o una propuesta de conjunto de cardinalidad K, en tiempo polinomial sí puedo revisar que sea dominante, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, certificar es fácil, ¿no? O sea, es como los patrones, ¿no? Ellos nada más revisan y pues sí, ¿no? El que hace la chamba, así como ustedes, es el verdadero reto, ¿no? ¿Sí estamos bien? Bueno, entonces la clase NP. Bueno, ahora también quisiera aprovechar para decir, si alguien de ustedes quiere justificar que un problema es difícil diciendo que es NP, quiere decir que no tomó bien su clase de algoritmos. ¿Sí están de acuerdo todos ustedes? O sea, no pueden decir, eso es difícil porque es NP, porque pues, todo es NP, ¿no? O sea, P también es NP. Bueno, entonces, la portada de la presentación tenía atrás esta imagen. Entonces, una de las cosas que vamos a ver que está bien interesante es que todos los problemas que vamos a ver que son difíciles, todos los problemas NP-hard, pareciera que son simplemente diferentes cabezas de un mismo monstruo. O sea, vamos a ver que hay aparentemente una única esencia universal para todos los problemas que los hace difíciles. Y que todos los problemas particulares, como en este caso dominating set o otro que vamos a ver aquí que se llama K-centros, simplemente son diferentes manifestaciones de la misma cosa. Ahora eso pueden decir, este cuate me está choreando, ¿no? O sea, ahí quiere, al rato me va a vender algo, ¿no? Pero ¿por qué decimos eso? Porque vamos a ver que si alguien encontrara alguna solución para estos problemas hard, de hecho se resuelven todos. O sea, si resolvemos uno, vamos a ver cómo todos, o sea, si en este caso no es una hidra, porque ven que la hidra, si le cortan una cabeza, le salen más. A con que le cortemos una, ya todo el monstruo muere, ¿no? Entonces, como que nos la ponen más fácil en ese caso, pero aún de todas maneras no lo hemos logrado y es posible que no lo hayamos, que sea imposible hacerlo. Bueno, ahora nada más quiero aprovechar mi dibujito para hablar de dominating set. O sea, en dominating set sirve, por ejemplo, para poner aquí torres y que todos los torres vigía ven todo el pueblo, ¿no? O sea, son puntos que alcanzan a ver todos lados. Y bueno, entonces yo quisiera poner el menor número de torres vigías porque gasto menos lana, ¿no? Y tener cuidada mi ciudad. Un problema en el que nos vamos a centrar hacia adelante, que es el problema de selección de K-centros, ahí de lo que se trata es, imagínense que tienen este pueblo y que tienen lana para poner 3 hospitales. Aquí el problema consiste en decir dónde pongo esos 3 hospitales. Y si ustedes fueran buena onda, ¿qué intentarían maximizar como criterio para poner los hospitales? Exacto, ¿no? O sea, y si fueran buena onda, lo que quisieran es que al que peor le va, que a la gente que le quede más lejos el hospital, sea lo más cerca posible, ¿no? O sea, no one is state behind, o sea, nadie se queda atrás, ¿no? O sea, el que tenga que caminar más al hospital, o sea, los vamos a poner de forma tal que aún al que le quede más lejos, ese lo vamos a hacer lo más cercano posible, ¿no? Entonces, esto, como podrán ver, tiene un montón de aplicaciones en logística y etcétera. Y entonces, esa es otra de las características de estos problemas hard, que resulta que están en todos lados. O sea, que tienen aplicaciones en todos lados, en la industria, en el ámbito social, por supuesto, en la ciencia. Y no sabemos cómo resolverlos. Es probable que no sepamos cómo resolverlos. Entonces, pues ahí como que uno dice, pues qué rollo, ¿no? Pero pues vamos a ver de qué se hace en esos casos. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora es, nos vamos a aventar aquí rápido y en calor, a hacer las demostraciones que fundamentan todo esto. Y lo que está bien padre es que, aun cuando, como les decía, estas fundaciones de estas demostraciones están en el núcleo de la teoría, o sea, todo lo demás parte de ahí, son muy sencillas, si han tomado suficiente café. Pero bueno, también, independientemente del café,
son sencillas porque van a ver que las matemáticas que vamos a utilizar son básicas. O sea, no, o sea, con sentido común y tal vez una prepa bien llevada, no, nos va, que quién sabe si sea pedir mucho, ¿no? Pero bueno, con sentido común y una prepa bien llevada, van a ver que todos vamos a, o espero, pues ese es el sueño que tuve ayer, ¿no? Cuando me tenía fiebre. Todos vamos a comprender toda esta teoría de la complejidad computacional. Y bueno, entonces, como no tenemos tiempo, vamos para adelante. Bueno, entonces, la herramienta básica aquí se le conoce como reducción polinomial. ¿Y qué es eso de la reducción polinomial? La reducción polinomial dice, a ver, ¿qué pasaría si a mí me dan un oráculo que sabe resolver el problema Y? No sé cómo se resuelve, pero alguien me da un oráculo de eso, y si lo quieren poner tal vez en términos menos mágicos, alguien me da un hardware, que es un hardware especializado para un problema en particular, como este que vimos, ¿no? Dominating set, o sabe hacer selección de centros, pero es un hardware, ¿no? Que sabe hacer eso. Entonces, yo nada más tengo ese hardware y él nada más sabe recibir instancias particulares Y de ese problema, ¿no? Es un hardware súper especializado para cada uno de los problemas. Pero bueno, entonces resulta que yo tengo en realidad que resolver el problema X. Es otro problema distinto. Pero nada más tengo este hardware de acá. Si yo logro establecer una función que me mapee instancias del problema X a instancias del problema Y, y recuerden que ahorita estábamos nada más enfocándonos a problemas que son de decisión. Nada más me dicen sí o no. ¿Tiene este grafo un conjunto dominante de tamaño 3? ¿Sí o no? ¿Puedo cubrir a todas estas casas con hospitales con un radio máximo de 10 kilómetros? ¿Sí o no? Entonces, si yo puedo establecer esta función que me convierta instancias del problema X al problema Y luego demostrar que esta respuesta es la respuesta al problema original, lo que estamos diciendo ahí es que logramos reducir el problema X polinomialmente al problema Y. Entonces esa es nada más ahorita la definición, ¿sí? Reducción polinomial. O sea, si yo logro mostrar esta forma de transformar instancias arbitrarias de un problema a otro, resolver ese otro problema y que esta respuesta coincida con la respuesta a mi problema original, vamos a decir que esa es una reducción polinomial. O sea, que redujimos polinomialmente el problema X al problema Y. ¿Sí? Entonces, nada más ahorita como concepto. ¿Creen que eso sea difícil? Al principio, aquí tal vez en abstracto podría pensar que es muy difícil, ¿no? Porque si son problemas muy distintos, pues igual esa transformación es muy compleja. Bueno, lo otro, esto se llama reducción polinomial porque la complejidad de esta función tiene que ser polinomial. ¿Y qué quiere decir eso? Que el número de operaciones que yo tengo que hacer para transformar X en Y tiene que ser polinomial con respecto al tamaño de la instancia X, ¿no? Un polinomio, el que sea, pero polinomial. Polinomial en contraste contra ¿quién? Contra exponencial, ¿no? Tiene que ser un polinomio de la entrada. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Sí, como que ya es mucho tiempo y muy poco café, ¿no? Bueno, entonces, ¿y esto para qué sirve? Bueno, de entrada, pues como que podría ser la aplicación obvia que pusimos ahorita, ¿no? Diseñar algoritmos. O sea, si yo tengo mi máquina, mi hardware que sabe hacer Y, igual puedo intentar ver qué otras cosas puedo resolver a partir de ese hardware Y, haciendo ¿qué? Reducciones polinomiales, ¿no? Pero de hecho también puedo establecer intratabilidad.
¿Qué pasa si me dicen, o yo tengo evidencia de que X, el problema X no se puede resolver en tiempo polinomial? O sea, yo sé que X no se puede resolver en tiempo polinomial. Alguien de confianza me lo dijo, ¿no? O sea, yo sé que no se puede resolver en tiempo polinomial, pero logro hacer esta reducción. O sea, yo puedo resolver el problema X en términos de llamadas al problema Y. ¿Qué voy a poder decir del problema Y? Pues tampoco se debe poder resolver, ¿están de acuerdo? Porque si no, X, ¿qué? Sí se resolvería, ¿no? O sea, porque en términos prácticos, lo que hace la reducción polinomial es decir, yo puedo utilizar un hardware de Y para resolver el problema X con un número polinomial de llamadas. Entonces, si yo hago una reducción de este a este, entonces, si este es polinomial, este también. ¿Están de acuerdo? Porque lo puedo resolver con un número polinomial de llamadas. Pero si por otro lado alguien me supergarantiza que este no se puede resolver en tiempo polinomial y alguien me da esta caja negra para resolver problemas Y yo hago la reducción, yo puedo decir que X tampoco se debe poder resolver en tiempo polinomial. ¿Sí están de acuerdo? Si no, invalidaría la hipótesis de que este no se puede resolver en tiempo polinomial. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, primera herramienta teórica, puedo establecer intratabilidad, ¿no? O sea, si yo tengo esto que es intratable y luego lo reduzco a otras cosas, todo lo demás también es intratable. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, central en esta cosa, o en este contexto de los problemas, está una propiedad que se llama la propiedad de hardness o de dureza. Y de esta propiedad de hardness y de dureza es la que va a caracterizar a los problemas difíciles. Y la definición está bien loca desde mi perspectiva. Entonces vamos a decir que un problema Y es hard, es de los duros, es duro de resolver. Si está en si es cierto que yo puedo agarrar cualquier problema en la clase NP y lo puedo reducir al problema Y. ¿Qué está diciendo? O sea, lo que está diciendo es que un problema es de los duros. Si un hardware especializado en Y me sirve para resolver ¿qué? Casi todo. ¿Están de acuerdo? Entonces, para yo demostrar hardness, lo que me pide es como que lograr algo así, de que si yo agarro el conjunto NP y agarro un problema arbitrario, a cualquiera se le ocurra que sea NP, debe ser cierto que se puede reducir polinomialmente a Y. Está cañón, ¿no? Porque es cualquier cosa, lo conocido y lo no conocido, ¿no? Lo que digamos que todavía no se le ocurre a nadie, pero que también sea NP. Entonces, todo lo que está aquí lo debo poder reducir polinomialmente a Y. Y recuerden que en términos prácticos, quiere decir que un hardware de Y me sirve para resolver ¿qué? Cualquier cosa de acá. Entonces, que alguien tenga la característica de ser hard está hard, ¿no? Está difícil, ¿no? Pero bueno, resulta que hay un chorro de esos problemas NP hard. Y bueno, asociado con esta propiedad de hardness, surge la clase NP completo. La clase NP completo son problemas que son NP. ¿Y qué se necesitaba para que fueran NP? Que tuvieran un algoritmo certificador, ¿no? Que sean NP y que además sean hard. O sea, que todo lo que está en la clase NP lo puedan reducir polinomialmente a ellos. Ahora, hay problemas que nada más son NP hard. O sea, que no son NP, pero todo el mundo se puede reducir polinomialmente a ellos, que son un poco más difíciles. Pero bueno, a partir ya de estas cosas, vamos a tener nuestro primer trago de café. Viene nuestro primer teorema, que dice, supongamos que tenemos un problema que es NP completo. Lo que queremos demostrar es que es posible resolver a Y
sí, solo si P es igual a NP. Que es la pregunta central, o una de las preguntas centrales para no entrar en controversia con alguien, de la teoría de la computación. O sea, en otras palabras, o sea, ¿qué dice esta aseveración? Que casi todo se puede resolver en tiempo polinomial. O sea, que casi todos los problemas, aún los más difíciles o de los más difíciles que hemos encontrado, se pueden resolver en tiempo polinomial. Si fijan, esta es la propiedad de la hexahidra de que si le cortamos cualquier cabeza, pues ya la vamos a hacer, ¿no? O sea, si agarramos cualquier problema NP completo y lo resolvemos en tiempo polinomial, pácatelas. Se puede resolver todo lo que está en NP y por lo tanto las dos clases son la misma, ¿no? Y bueno, esto es una pregunta abierta y de hecho, pues que no, en el tiempo la mayoría de las personas que trabajan en esto creen que es verdadera, luego que es falsa, luego se pelean, se emborrachan y bueno, ahí ha estado complicada la cosa, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer rápidamente la demostración que es en realidad muy sencilla. Entonces, como es un sí, solo sí, todos ustedes saben que tenemos que demostrar los dos lados de ¿quién? De la implicación, ¿no? Tenemos que hacer los dos lados. Entonces, el lado para la izquierda está bien fácil, ¿no? O sea, si P es igual a NP, quiere decir que todo lo que está en P se puede, que todo lo que está en NP se puede resolver ¿en qué? En tiempo polinomial. Entonces, Y se resuelve en tiempo polinomial, ¿no? Pues está fácil. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, si Y se puede resolver, ahora vamos al otro lado, ¿no? Ahora supongamos que Y se puede resolver en tiempo polinomial. Como vimos, para la propiedad de hardness, debe ser cierto que cualquier problema X arbitrario se puede reducir a Y se puede resolver en tiempo polinomial, entonces X también se puede, ¿quién? Resolver en tiempo polinomial. Entonces resultaría que NP es un subconjunto de P, pero como también ya tenemos que P es un subconjunto de NP, entonces ambas clases serían la misma, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, y si quieren, quitándole los subconjuntos, o sea, podemos agarrar cualquier cosa que esté en NP y demostrar que también está ¿en dónde? En P, no nada más haciendo explícitamente esta reducción polinomial. Y recuerden que partimos de que para que Y sea un problema NP completo, debe ser hard, y para ser hard debe ser cierto que ¿qué? Que yo puedo agarrar cualquier problema en NP y resolverlo con un hardware que sepa hacer ese otro problema Y, ¿no? Entonces, si resolvemos uno, resolvemos todos por artefacto de cómo es cómo es esta definición, ¿no? De que para ser hard me piden que si Y es hard, quiere decir que todos estos se reducen a él, y en términos prácticos es que puedo resolver cualquier problema aquí a partir de un hardware de Y, ¿no? ¿Sí vamos bien? Bueno, entonces, nuestra primera demostración, ¿no? Que si resolvemos cualquier problema NP completo, entonces P es igual a NP, ¿no? Y si alguien hace eso, se haría rico y famoso, y pues salud por eso. Y bueno, pero entonces dijimos que hay un chorro de problemas NP completo, pero me piden que para demostrar que un problema sea NP completo, yo debo de poder reducir todo lo habido y por haber a Y. Entonces, pues yo les diría, no se pasen de lanza, ¿no? Porque ¿cómo lo hago para demostrar que cualquier cosa aquí, cualquier cosa que se le ocurra a alguien en el futuro, lo voy a poder resolver con mi hardwarecito que sabe hacer Y? ¿Cómo, no? ¿Qué rollo, no? Yo diría, pues, ¿qué pasó? Entonces, bueno, lo que va a suceder es que, o lo que vamos a hacer es demostrar un primer problema que tenga con esta propiedad. Y vamos a agarrar un problema así bien mañosamente. De hecho, hasta yo pensaría que fue un ingeniero el que lo resolvió, ¿no? Y ahora, ¿por qué digo que es ingeniero? Porque los ingenieros somos bien, ¿qué palabra será bueno usarlo? Somos muy ingeniosos para, pues de ahí viene ingeniero, ¿no?
para resolver los problemas, ¿no? Como que decimos, a ver, pon un cable de aquí a acá y ya, igual y con eso ya jala. ¿Eh? Con eso amarra, así ponle chicle, ¿no? Bueno, no le pusieron chicle, pero es un poco, pienso yo, al menos desde mi perspectiva, la mentalidad. Bueno, entonces, en hubo un primer problema NP completo. O sea, vamos a buscar un problema que tenga las propiedades particulares para que logremos hacer esto, para que logremos hacer esta reducción. Y luego fíjense que si tenemos a nuestro primer problema NP completo, cuando yo tenga otro nuevo X, lo único que voy a necesitar hacer es establecer esta reducción. Ya no contra todo, sino nada más contra Y. Porque resulta que esta cosa debe ser, ¿qué? Transitiva. Y de hecho es transitiva porque si me toma tiempo polinomial hacer esto, hacer este paso, y este paso también me toma polinomial, llamar polinomial a polinomial nada más se hace un polinomio más grande, pero sigue siendo polinomio, ¿no? Esa es la intuición. Entonces, si le damos al vampiro original, también como el caso de los vampiros, pues ya nada más todos los demás caen, ¿no? Entonces, si logramos hacer la demostración para uno, las demostraciones nuevas ya nada más van a ser contra él, o contra todos los que hayamos demostrado NP completo. Entonces, el difícil es el primero, o el más difícil. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo miran? Entonces, es a lo que nos vamos a, es la siguiente demostración que vamos a hacer. Y bueno, el vampiro original es hardware. Y es el problema de CircuitSat. Y les digo, también un poco la intuición de esto. A ver, yo necesito una cosa que sirva para resolver pues casi cualquier algoritmo, ¿no? O para implementar su solución. Y pues de hecho todos los algoritmos que hacemos los implementamos a partir de ¿qué? A partir de hardware, ¿no? Entonces como tiene sentido, pero vamos a agarrar la forma más simple. Y bueno, el problema CircuitSat, y ahorita vamos a ver si para todos es claro que es NP, es un problema que recibe como entrada un circuito digital compuesto por compuertas AND, OR y NOT. Como lo vimos, bueno, como lo vieron hace tal vez sí, ¿no? Todos hemos visto ahí para el álgebra de Boole. Entonces, de lo que consiste este problema es dado un circuito que puede tener entradas fijas, o sea, digamos que alambradas a 1 o a 0. Resolverlo consiste en decir si es que existe una forma de asignar las entradas que están abiertas, o sea, asignar estas variables de forma tal que él me diga 1. Entonces, ese es el problema CircuitSat. ¿Están de acuerdo que él está en NP? Sí, ¿no? Porque si me dan estos valores, yo puedo checar en tiempo polinomial qué va a dar el circuito, ¿no? Es fácil, ¿no? Entonces, este amigo está en NP. ¿Sí están todos de acuerdo que CircuitSat está en NP? Encontrar la asignación de variables que lo hacen uno es difícil, pero certificar que si ya me dan la solución, certificar que va a dar 1, no es tan difícil, ¿no? Eso sí lo podemos hacer en tiempo, ¿qué? En tiempo polinomial. Entonces, este va a ser nuestro vampiro original. Y ahora, entonces, aquí en estas líneas está el sketch de esta demostración del primer problema que es NP completo. Y es una demostración que hicieron Cook y Levin con esta diferencia de tiempo, porque en esos años todavía se valía, ¿no? O sea, sí, todavía se pueden considerar trabajos con una diferencia de tiempo tan amplia como independientes, ¿no? Ahora ya no, ¿no? O sea, si un mes después ya te lo pirateaste. Pero en ese tiempo, sí. Entonces, a ver, vamos a, con dibujitos, ver qué dicen esas letras. Bueno, entonces, o sea, recuerden qué queremos. O sea, lo que queremos es agarrar todo lo que está en NP
y demostrar que se puede resolver, que se puede reducir polinomialmente a circuit SAT. En otras palabras, que cualquier instancia de cualquier problema aquí, yo lo puedo resolver con un hardware que sepa hacer circuit SAT, ¿no? Ahora, entonces, debe ser cierto para cualquier problema arbitrario que yo agarre acá. ¿Qué sabemos acerca de los problemas arbitrarios que están ahí adentro de la clase NP? ¿Qué es lo que sabemos acerca de ellos? ¿Cómo definimos a los problemas que están en NP? Exactamente, ¿no? Como aquellos que se pueden certificar. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se acuerdan? Entonces, yo lo que sé es que este amigo tiene asociado un algoritmo certificador que, dada una instancia S del problema y la solución, digamos, o la evidencia, él me va a decir sí o no en tiempo polinomial, ¿no? Y o sea, que este es un algoritmo de complejidad polinomial, que dada la entrada y dada la evidencia correcta, él me dice efectivamente si sí o no, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pero bueno, entonces, ¿están de acuerdo que el hecho de que este amigo sea polinomial quiere decir que yo lo podría ver como un circuito de longitud polinomial? Porque cada instrucción de ese algoritmo implica circuitería, ¿no? Si lo ejecutamos en un procesador, va a ser circuitería, ¿no? O sea, cada instrucción, cada código de operación de su hardware, nada más es utilizar compuertas AND, OR y NOT. ¿Sí están de acuerdo? Y si este algoritmo tuvo un número polinomial de instrucciones, y cada instrucción es, digamos, que una capa de este circuito, entonces, ¿de qué longitud va a ser este amigo? Pues polinomial, ¿no? Puede ser pues bastante grande, pero de longitud, ¿qué? Polinomial, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, polinomial con respecto a quién? Exactamente, ¿no? Polinomial con respecto al tamaño de la entrada. O sea, esa como que desenrollo de mi algoritmo certificador a un circuito tiene longitud polinomial. ¿Sí, sí están de acuerdo? ¿Y cómo son las entradas de este amigo? Tiene unas entradas fijas que son S, que es la instancia que quiero resolver, y tiene unas cosas que están abiertas, o sea, que me codifican lo que me pondría aquí mi oráculo, ¿no? Así se vería el circuito, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ahora, ¿están de acuerdo conmigo que esta es una instancia de circuit SAT? O sea, porque circuit SAT yo le meto un circuito con unas entradas fijas y otras abiertas, y él me sabe decir que sí o no se puede satisfacer ese circuito. Entonces, yo agarro este circuito, se lo meto a circuit SAT, a un hardware de circuit SAT, y si él me dice que sí, quiere decir que ¿qué? Que hay una forma de establecer estas entradas que me dan, ¿qué? Un 1 aquí afuera en mi circuito, ¿no? Entonces, una instancia de sí, también entonces es una instancia de sí del problema original. ¿Sí están de acuerdo? Y si él me dice que no, es que no es posible poner aquí valores a las entradas de forma tal que él me diga que sí. Entonces, lo que quiere decir es que no hay ninguna evidencia que me diga que esta es una instancia de quién. De sí también, ¿no? ¿Sí lo miran? Entonces, si él me dice que sí, es porque la instancia de mi problema original es una instancia de sí. Y si él me dice que no, es porque la instancia de mi problema original es una instancia de no. Entonces, puedo utilizar esta metodología para resolver cualquier problema aquí adentro. ¿Sí lo alcanzan a ver? O sea, entonces, ¿por qué esto es general? O sea, ¿qué es lo que le da generalidad a esta demostración? Que la definición de NP me garantiza que todos los problemas que están en NP tienen un ¿quién? Un algoritmo certificador, ¿no?
sea, comenzamos diciendo, pues para que esté en NP, debe tener un algoritmo que sabe revisar si los problemas están, si mi evidencia es válida para asegurarme que esta es una instancia de sí. Eso es lo que habíamos definido como NP. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues de esta forma, como todos los problemas en NP tienen este algoritmo certificador de complejidad polinomial, yo lo puedo escribir o lo puedo transformar en un circuito de longitud polinomial, el cual, si yo tuviera este hardware que me sabe decir sí o no, yo puedo trasladar esta respuesta a mi pregunta original para cualquier problema habido y por haber en NP. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, entonces, este es el esbozo de este teorema de Cook-Levin que nos dio el primer problema NP completo, ¿no? Este es el primer problema que si yo resuelvo, puedo usarlo para resolver ¿qué? Todo lo demás que está en NP. Y bueno, pues es como que nuestro vampiro original, ¿no? O sea, entonces, como les decía, ya con él, si yo tengo otro problema que tengo que demostrar o quiero demostrar que es difícil, lo único que tengo que hacer es ¿qué? Ahora reducir circuitsat a él, ¿no? Entonces, todo problema que yo pueda resolver, reducir circuitsat a él, también es un problema hard. Y bueno, por el teorema anterior que vimos, si resolvemos cualquiera de esos, ¿qué pasa? P es igual a NP, ¿no? Y de hecho, pues pasarían un chorro de cosas bien interesantes, pero al momento no sabemos, ¿no? Nadie lo ha logrado y no sabemos si sea posible resolver alguno de esos problemas en tiempo polinomial. Entonces, como que ahí está puesta la frontera de nuestro conocimiento en este momento, ¿no? Y entonces, pues nos podríamos preguntar, sí, pues qué esperanza nos queda, ¿no? O sea, ya vimos que hay un montón de problemas que es muy probable que no se puedan resolver en tiempo polinomial, ¿no? Los de la clase NP. ¿Y qué hacemos? Nos damos al vicio, nos cambiamos de carrera. Son cosas que uno se puede preguntar, ¿no? De manera válida, ¿no? Pero, los humanos somos resilientes, ¿no? Y le entramos a como se pueda. Entonces está los titanes de la complejidad difícil y estamos aquí los niños, ¿no? Que queremos ver cómo le podemos hacer para de todas maneras poderlos afrontar. Y además estos pobres cuates, ¿sí alcanzan a leer con qué están armados? Con los algoritmos greedy, ¿no? Que nos enseñaron nos enseñaron en la universidad, algunos ya en la prepa, como lo más sencillo, ¿no? O sea, tienes un problema, no sabes qué tranza, éntrale con greedy, ¿no? Es como que lo más abajo de lo de abajo, ¿no? Entonces, pues con eso están armados estos amigos, ¿no? Para intentar abordar estos problemas hard, que sabemos que es muy probable que no se puedan resolver, ¿no? Y bueno, entonces lo que vamos a ver, a donde nos vamos a brincar ahorita, es a unas cosas que se llaman algoritmos de aproximación. ¿Qué es eso? Bueno, se tienen que enfrentar con un titán. Ya llevaron la clase de teoría, no le entendieron nada, pero les quedó en la cabeza que para estos problemas NP-hard no puedo tener estas tres cosas. O sea, o no puedo garantizar que encuentro la solución óptima, o no puedo garantizar que lo hago en tiempo polinomial, o no puedo garantizar que lo voy a hacer para instancias arbitrarias. Y al revés, ¿no? Cuando yo digo que resuelvo un problema, es porque siempre encuentro la solución óptima, siempre lo hago en tiempo polinomial, y lo hago para instancias arbitrarias. O sea, no digo, no, si nada más las instancias que tengan esto y esto otro. No debo poder resolverlo a todo. Y bueno, entonces, el área de los algoritmos de aproximación, lo que sacrifican es la optimalidad.
pero no lo sacrifican así tan mala onda. Lo que dicen es, bueno, yo no voy a garantizar que encuentro el óptimo del problema, porque es difícil, pero te voy a dar una garantía de aproximación RO, donde ese RO me va a caracterizar el peor caso para mi algoritmo. Si mi problema es de minimización, yo, por ejemplo, voy a decir, este problema de minimización, mi algoritmo aproximado es 2 aproximado. Entonces, lo que quiere decir es que en el peor de los casos, mi solución va a ser el doble de la solución óptima. O si es de minimización, puedo decir, este problema va a ser, o mi solución es 0.5 aproximado, donde dice que en el peor de los casos voy a quedarme a la mitad de la solución óptima, ¿no? Entonces, lo importante es que vamos a tener un teorema que me da esa garantía, o sea, no es una semántica del mejor esfuerzo, o sea, una garantía teórica. Y lo que está loco es que estas demostraciones son demostraciones acerca del óptimo. ¿Pero el óptimo qué? No lo conocemos ni lo podemos calcular, ¿no? Entonces otra vez me van a decir, pues me estás choreando, ¿no? Porque ¿cómo me garantizas que 2% del óptimo, 0.5 y no sabes cuál es el óptimo? Yo tampoco voy a saber. Entonces, ¿cómo no? Y me estás pidiendo un chorro de lana para, o café, o galletas, o lo que sea. Ven que es que los estudiantes de posgrado viven de café y galletas, ¿no? Y los profes de posgrado vivimos de sus lágrimas, café y galletas, ¿no? Pero bueno, entonces, ese es, digamos, que el reto o uno de los retos del área de algoritmos aproximados, que tenemos que dar ese teorema, ¿no? Y bueno, entonces déjenme darles ahora lo que vamos a hacer es aventarnos un clavado en uno de esos problemas difíciles que ya les había dicho, pero que tienen aplicaciones importantes, y es el problema de selección de K centros. Entonces, ¿de qué se trata aquí la cosa? Es de que tenemos un conjunto de casitas, en este caso los puntos negros, y luego yo tengo dinero para poner K centros de atención. Entonces, yo lo que quiero es determinar en qué lugares poner los centros, de forma tal que voy a minimizar esta cosa que le llamo el radio de cobertura. Y el radio de cobertura va a estar definido como la distancia más larga de cualquier casa a su centro más cercano. O sea, lo que quiero es que el que tenga que caminar la mayor distancia a su hospital, esa distancia sea ¿qué? Lo más chico posible, ¿no? Entonces es un problema donde quiero minimizar la distancia ¿qué? Máxima. Es un problema min-max, ¿no? Y si se fijan de entrada, el espacio de soluciones es infinito. O sea, porque hay una infinidad de lugares donde yo puedo poner mis centros, ¿no? Es cualquier punto en el plano aquí en este caso. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, este es un problema que es difícil. Déjenme poner nada más un poco de notación. Entonces, como entrada, tenemos n casitas y un valor de k, que son los centros que queremos poner. C va a ser mi conjunto de centros, que es la salida de mi algoritmo. Y bueno, vamos a definir un poco de notación. Vamos a denotar como distancia entre x y y, la distancia entre dos casitas, o una casita y un centro. A la distancia entre una casita y el conjunto de centros, lo vamos a denotar como la distancia mínima de la casita a cualquiera de los centros, ¿no? O sea, porque no me importa que la mayoría de los centros estén bien lejos, la mayoría de los hospitales estén bien lejos, si al menos uno está aquí, si al menos uno está cerca, ¿no? Con eso ya la libro, ¿no? Pensando que todos los hospitales son de calidad similar, ¿no? Entonces, sí están de acuerdo que tiene sentido que la distancia entre un punto al conjunto de hospitales es la distancia al más cercano de ellos. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esta es la distancia de una casita a los centros. Y bueno, este radio de cobertura dijimos que es la distancia máxima de todas las casitas a su centro más cercano, ¿no? Y ese es el radio de cobertura, y lo que queremos encontrar es dónde poner los centros de forma tal que este radio de cobertura es lo más chiquito posible, ¿no? O sea, vamos a como que acercarle el servicio a todo lo demás, dado un presupuesto
para construir hospitales. Ahora, nos vamos a enfocar en la versión métrica del problema, que es la versión fácil. O sea, todavía hay una versión más difícil. La versión métrica del problema asume que esta distancia es métrica. En otras palabras, que cumple con estas tres propiedades. Que la distancia de un punto a sí mismo es 0, que la distancia es simétrica y que se cumple con la desigualdad del triángulo. Que la desigualdad del triángulo es que la distancia más cercana entre dos puntos es ¿quién? La línea recta, ¿no? Si me voy por otro lado, no puede ser más cerca que ir de manera directa. Y esto me define a una distancia que es métrica. Digamos que esta definición abstracta me captura muchas definiciones de distancia valiosas. En particular, por ejemplo, me captura la distancia euclidiana para el caso de los hospitales. Pero hay otras distancias más abstractas que no son métricas, que no son capturadas por esto y me da problemas más difíciles. Pues ahorita nos vamos a enfocar a estas distancias métricas. Entonces, selección de K-centros, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo esto se relaciona también con conjunto dominante. Bueno, entonces, selección de K-centros es difícil. Pues ahí viene el titán. ¿Con qué le vamos a entrar? Es un greedy, ¿no? Es lo único que tenemos. Entonces, el algoritmo greedy para resolver K-centros es esta cosa bien sencilla que dice, agarra el centro arbitrario en una casa y luego en cada iteración nada más selecciona la casa más lejana restante y ya, eso es todo. Entonces, si se fijan un poco, la intuición es, agarro una casa y la hago centro, ¿no? Luego, ¿quién es la casa que me hace más mala mi solución? La que está más lejos, ¿sí están de acuerdo? Entonces, era mi enemiga, ahora lo que hago es, ahora la hago mi amiga, ¿no? Entonces ya esa es la que me hacía el rango de cobertura más grande, y entonces a eso ahora ya lo hago 0, ¿no? El rango de cobertura. Y lo que voy a hacer es eso mismo mientras siga teniendo centros. ¿Sí están de acuerdo? Entonces el algoritmo greedy a cualquiera se les pudo ocurrir, ¿no? Y bueno, entonces el radio de cobertura, como dijimos, es la casa más la casa más lejana a su centro más cercano. Y bueno, una propiedad de esta solución es que las distancias entre los centros es mayor o igual que el radio de cobertura, ¿no? Porque de hecho el último radio de cobertura es el que utilizamos para poner ahí, ¿quién? La nueva casita. ¿Qué tan bueno creen que sea este algoritmo tan sencillo? ¿Creen que sea chafón? Pues va a resultar que es lo mejor posible. O sea, es imposible, bueno, va a resultar que este amigo es una 2 aproximación, o sea que me va a garantizar que en el peor de los casos el radio de cobertura que me da este algoritmo es a lo más 2 veces que el ¿quién? Que el óptimo. Pero vamos a ver que a menos que P sea igual a NP, no es posible hacer algo mejor. O sea, es muy poco probable que haya un algoritmo con una mejor garantía de aproximación que este que está acá. Está bien, o sea, se me hace a mí bien interesante, ¿no? O sea, es un problema que es difícil, que tiene una solución bien fácil, pero que algo más para allá probablemente sea imposible. Entonces está muy interesante, ¿no? O sea, como que son unos brincos emocionales que tiene ahí esa señora o señor que está controlando la complejidad. Es Trump, ¿no? O sea, un día te está enojado, luego te pone aranceles, luego es bien fácil hacerlo lo que sigue, luego está despeinado. Bueno, entonces ahora lo que quiero hacer, porque ya tengo set rápidamente, es ver cómo podemos demostrar matemáticamente que efectivamente eso es una 2 aproximación. O en otras palabras, que el óptimo no puede tener un radio de cobertura que sea, o sea, que el radio de cobertura que mi radio de cobertura sea mayor que un medio del óptimo, ¿no? O en otras palabras, que mi radio de cobertura sea más que 2 veces el óptimo. ¿Sí están de acuerdo?
Eso es lo que vamos a ver la demostración ahora. Y bueno, entonces voy a utilizar este dibujito que tenemos aquí, ¿no? Y van a ver que la demostración está bonita porque está intuitiva, les digo, está muy sencilla en realidad. Si no la entienden es porque yo no sé explicar. Entonces, tenemos una instancia arbitraria. Y aquí estos que están marcados en medio de estas bolas van a ser los centros que encontró mi algoritmo 2 aproximado, en este ejemplo, ¿no? Y entonces ahora lo que voy a hacer es dibujarle unos de estos discos de radio, un medio DC, un medio de radio de cobertura óptimo. Entonces ahí, estos son los que encontró mi algoritmo, o sea, y los meto dentro de esos discos de un medio del radio de cobertura. ¿Sí están de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo de que adentro de estas esferas, a fuerza, debe haber un único centro de los óptimos? De que haya uno es fácil, ¿no? Porque si alguno de estos no tuviera dentro de esta esfera un óptimo, quería decir que el radio de cobertura no es quién. No es este con el que estábamos pensando, ¿no? Porque para que el radio de cobertura óptimo sea RC, quiere decir que todas las casitas tienen que estar a distancia al menos RC de los centros, ¿no? Entonces a fuerza debe haber uno. ¿Sí están de acuerdo? Si no, no sería RC el radio óptimo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿por qué tiene que ser exactamente uno? ¿Por qué no pudiera haber dos óptimos aquí? Muchos de esos argumentos, o sea, como que se parece un poco al del agujero de Paloma, al principio del agujero de Paloma. ¿Han oído hablar del principio del agujero de Paloma? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué dice el principio del agujero de Paloma? Vamos como que tenemos palomares, ¿no? Entonces tenemos palomitas que queremos asignar a palomares. Entonces el punto es que, claro, si yo tengo tantas palomitas como palomares, pues puedo poner una palomita por palomar. Pero en el momento en el que yo tenga más palomitas que palomares, entonces ya necesariamente va a haber un palomar que al menos va a tener dos palomares. Es correcto, ¿no? ¿Sí están de acuerdo todos? Si tenemos más palomas que agujeros, va a haber un agujero con dos palomas, ¿no? Si es que todas las palomas están adentro. Entonces aquí es similar. Tenemos 4 de estas esferas. Si estas esferas tuvieran 2 centros, si alguna de estas tuviera 2 centros óptimos, ¿qué tendría que pasar con los otros? Exactamente, al menos uno no debería de tener, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque estas cosas no se traslapan. ¿Y por qué no se traslapan? Por la propiedad esta que vimos aquí al final, que la distancia entre ellos, entre estos centros que nosotros calculamos, es al menos RC. Entonces, aun cuando sus radios de cobertura sí se traslapan, los estos de longitud 1/2 de RC, no. Entonces, si agarráramos 2, en uno ya no nos alcanzan para poner uno en cada uno, ¿no? Y entonces ya no se valdría. Entonces, hay exactamente uno de estos centros azulitos óptimos adentro de cada uno de estas bolas que se definió por nuestra solución. Y entonces eso lo que nos va a permitir es asociarlos uno a uno, a nuestro centro con su centro en la solución óptima. Y de hecho los vamos a renombrar para que se llamen igual. O sea, voy a tener centro estrellita óptimo y va a tener su correspondiente centro sin estrellita I, ¿no? Que es el de nuestra solución. Los vamos a renombrar para identificarlos así nada más, ¿no? ¿Por qué pudimos hacer eso? Porque sabemos que hay uno en cada disco. ¿Sí estamos bien? Bueno, entonces ahora vamos a agarrar una casa arbitraria. Agarremos una casa S de manera arbitraria. Aquí abajo, este amigo de acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ahora, esa casita debe tener un centro óptimo asociado, que vamos a llamar SI estrella. En mi dibujito es este de azul de acá, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, tengo mi casita, tengo su centro óptimo asociado y también su centro mío o el centro greedy asociado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo miran?
Entonces ya los puedo identificar claramente, ¿no? Pero ahora, bueno, ¿qué puedo decir entre las distancias de esos amigos? Yo sé que la distancia de esta casita que agarré arbitrariamente al conjunto de solución greedy debe ser menor o igual que la distancia de esa misma casita al centro que asociamos a través del óptimo. ¿Por qué lo sabemos? Por la definición de distancia a conjuntos, ¿no? O sea, porque dijimos que la distancia de S a un conjunto de centros es la distancia de la casita al que esté más cerca de ellos, ¿no? Y resulta que este amigo está dentro de ¿quién? Adentro de C. Entonces solo puede ser menor o igual, ¿no? Sería igual en el caso de que CI sea su centro más cercano, menor si es que hay otro que todavía sea más ¿quién? Más cercano todavía. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí lo miran? ¿Por qué? Porque este dist es un mínimo sobre distancias donde él también participa. Entonces, a lo más cuando este es el mínimo son iguales, pero si hay otros más chiquitos, entonces ese es más grande todavía. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, ahora entonces, la distancia de S a C debe ser menor que la distancia de S a mi centro óptimo y luego de ahí del centro óptimo a CI. ¿Eso por qué? Por la desigualdad del triángulo. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí estamos bien? Ahora, yo puedo sustituir estas distancias. Si se fijan, esta es la distancia de una casita a un centro óptimo. Y esta, bueno, es la distancia de un centro óptimo a una casita también, que nosotros agarramos como centro, pero que también es casita. Entonces, si se fijan, son distancias entre casitas y centros óptimos. Nosotros sabemos que este valor, RC estrella, es ¿quién? El más pequeño de todos esos, ¿no? Entonces, a ver, espérame, aquí mentira. O sea, estas distancias, bueno, estas son distancias de casa a centro óptimo y de casa a centro óptimo. Y entonces, ¿qué me decía este RC? ¿Es la distancia más quién? Más grande de una casa a su centro más, ¿qué? A su centro más cercano, ¿no? O sea, es la distancia más grande de una casa a su centro más cercano. A ver, espérenme, necesito café. Sí, perdón. Es que en realidad esta es la distancia máxima, ¿no? La distancia máxima de una casa a su centro más cercano. Y entonces, ahora sí, esta es una casa y este es su centro más cercano, ¿no? Entonces, este tiene que ser más ¿quién? Tiene que ser más grande que este, porque este es el máximo de todas las distancias de casa a su centro más cercano, ¿no? Y este también es la distancia de una casa a su centro más cercano. Entonces, este también tiene que ser más grande que, como este es el más grande de todos ellos, también es más grande que la de uno en particular, ¿no? De una casa a su centro más cercano, ¿están de acuerdo? Entonces, si a estos dos los sustituyo por esta distancia que es máxima, este tiene que ser más grande que el otro. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la suma de estos dos tiene que ser menor o igual que la suma de 2 veces el radio de cobertura, porque este es un máximo entre valores que toma en cuenta a estos dos en particular, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sería igual si estos dos son iguales y son el más grande, y es más chico si cualquiera de estos no son el más grande, ¿no? Sí están de acuerdo. Sí me hizo un paro el café. Pero ahora, ¿quién es este? Este es uno de los radios de cobertura de nuestro algoritmo. Entonces, eso quiere decir que mi radio de cobertura tiene que ser menor o igual que 2 veces el radio de cobertura óptimo. Exactamente, ya estuvo. Entonces, lo que nos da es que nuestro algoritmo es una ρ igual a 2 aproximación. Exactamente, y de hecho todo jala, si se fijan, porque aplica la desigualdad del triángulo para que sea una...
ya no es aproximación, o sea, ya el resultado de aproximación es otro. Ya el problema se hace más difícil. Pero bueno, vamos más adelante. Entonces ya tenemos nuestro teoremita. Ah, bueno, otro de café, ¿no? Porque lo logramos. Otro trago sí te acomodó. Sí, luego es eso de que max y min y todo eso. Entonces, ¿qué tenemos en este teorema? Que este algoritmo tan sencillo es una 2 aproximación, ¿no? O sea que no puede ser posible que la solución quede a distancia más de 2 veces el óptimo. Y ahora entonces, pues les digo, nos preguntaríamos si es posible sacar una mejor aproximación de eso. Va a resultar que no. Lo que vamos a hacer ahora que esta es de hecho, toda la plática la di para poder presentar esta demostración, porque también está bonita. Resulta que diseñar un algoritmo con una aproximación ρ menor a 2 es NP-hard. O sea, en otras palabras, a menos de que P sea diferente de NP, no es posible que alguien venga y nos diseñe un algoritmo mejor a este humilde algoritmo greedy que traían el equipo de exploración, ¿no? Entonces es lo que dice este teorema, que a menos que P sea igual a NP, no hay un algoritmo ρ aproximado, o no puede haber un algoritmo ρ aproximado para la selección de K centros para un ρ menor igual a, para un ρ menor estrictamente que 2. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Como si ven que somos bien manchados los profes, ¿no? Y les digo, a ver, ahora de tarea, porque es trivial, demuéstrenlo ustedes, ¿no? Ajá, se deja como, la solución de este problema es trivial y se deja como ejercicio para el lector, ¿no? ¿Cómo lo harían? Con lo que hemos desarrollado ahorita. Exactamente, lo que vamos a hacer es demostrar que es NP-hard. Y al principio lo que vimos es cómo demostramos que es NP-hard, haciendo una reducción de algo que ya sepamos que es NP-hard, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Entonces, la demostración va a ser a través de una reducción al otro problema del que hemos estado hablando ahorita, que es el de conjunto dominante. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Agarrar una instancia arbitraria de conjunto dominante, ¿no? Nosotros debemos poder mostrar una forma de cómo convertir esta instancia arbitraria de conjunto dominante a un problema que de selección de K centros, ¿no? O sea, porque ¿qué queremos demostrar? Que si alguien me da una solución ρ aproximada para ρ menor que 2 de K centros, yo puedo resolver también ¿quién? Conjunto dominante. Entonces, ¿qué necesitamos? Que si alguien me da una instancia arbitraria de conjunto dominante, transformarla en una instancia de selección de K centros, resolverla aproximada para un ρ menor que 2, y con eso yo debería, y si yo resuelvo este problema, ya acabé. Porque este es tan difícil como este, y si resolvemos este, y como este es hard, entonces P sería igual a NP. Eso es lo que estamos buscando. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces nuestra conversión va a ser, pues, intuitiva. Mis nodos se van a volver las ¿quiénes? Las casitas, ¿no? Fácil. Ahora, la otra cosa que tengo que definir en la selección de K centros es mi medida de distancia entre las casitas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Si la distancia entre un nodo a sí mismo la voy a hacer 0. Si está unida por una arista, voy a decir que están a distancia 1. O sea, si hay una arista en mi grafo original, al que le quiero calcular el conjunto dominante, voy a decir que la distancia entre esas casas es una distancia 1. Y si no hay una arista conectando a dos nodos en mi grafo original, voy a decir que la distancia entre ellos es 2. Y esa es una construcción ad hoc que nosotros estamos proponiendo. Y somos libres de hacerlo. O sea, lo único que necesitamos es que el trabajo que nos tome de agarrar una instancia arbitraria aquí para transformarlos en una instancia particular acá que sirva a nuestros propósitos, lo debemos poder hacer en tiempo, ¿qué?
en tiempo polinomial, ¿no? Y entonces sí, esta es una instancia particular, pero no importa. Aquí le faltan aristas de 2, pero ya se iba a poner muy lleno de aristas, ¿no? Pero entonces aquí todos los nodos que no tenían una arista original tienen distancia 2. Pero entonces esa es mi forma de transformar mi instancia original en una de selección de K centros. Y bueno, y esta distancia es métrica. Pero no es polinomial. ¿Sí es polinomial? Así. Sí, o sea, porque por cada, muy bien, vamos a revisarlo. Por cada punto genero un ¿quién? Genero un, por cada nodo genero un punto. Ese es lineal, ¿no? Ahora, por cada una de las aristas o no aristas, yo tengo que ponerle una entrada a mi función de distancia. ¿Cuántas posibles aristas tenemos? N cuadrada, ¿no? Que también es polinomial y ya. Entonces, de hecho, la transformación es cuadrática, que es polinomial, ¿no? Entonces yo ya me quería saltar eso, pero la muy buena pregunta nos hizo clarificar. Y bueno, entonces lo que voy a hacer es que el tamaño, que es esta última parte de mi conjunto dominante, va a ser el número de centros que yo quiero poner. Entonces ahora, ¿qué tenemos que demostrar? Que si alguien me da un algoritmo que resuelva yo lo puedo utilizar para resolver este de acá. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer equivalencia. O en otras palabras, que la solución de es la solución a o sea, yo a partir de la solución de yo puedo obtener la solución al original. Y entonces, pregunta antes de iniciar, ¿qué posibilidades hay para el valor del radio de cobertura en esta instancia que construimos? ¿Cuánto puede valer la distancia óptima? ¿1 o quién? ¿Solo puede valer 1 o 2? Porque las distancias entre cualquier par solo son ¿quién? 1 o 2. ¿Sí están de acuerdo? O sea, la solución óptima de esta cosa que construimos mañosamente es o 1 o 2. ¿Sí están de acuerdo? Ahora lo que vamos a demostrar es que si tiene un conjunto dominante de tamaño K, a fuerzas debe tener una solución óptima de tamaño 1. Solución óptima en términos del radio de cobertura. Entonces, digamos que limita aquí adentro, tenemos que demostrar que si la instancia original tenía un conjunto dominante de tamaño K, sí, solo sí, esta cosa tiene un ¿quién? Un radio de cobertura de tamaño 1, ¿no? Y pues está fácil. Si esta cosa tiene un conjunto dominante de tamaño K, ¿qué quiere decir? Que todos los otros nodos están unidos con una arista. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces quiere decir que si yo escojo a estos amigos como centros, todos los demás van a estar a distancia ¿quién? A distancia 1, ¿sí están de acuerdo? Entonces, si tiene un conjunto dominante de tamaño K, tiene un radio de cobertura 1, porque hay una forma de seleccionar centros de forma tal de que todos estén a distancia ¿quién? 1, ¿sí están de acuerdo? Como es sí, solo sí tenemos que hacer el otro lado. Si vemos y alguien me da una selección de K centros con radio de cobertura 1, quiere decir que todas las casitas están a distancia ¿quién? A distancia 1. Entonces eso quiere decir que si yo escojo de este lado a esos nodos como nodos dominantes, voy a tener aristas contra ¿quién? Contra todos los demás, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y verdad que sí está fácil, o sea, como que nada más es sentido común. Y el hecho de saber que tenemos que hacer el sí, solo sí. ¿Qué va a decir el caso 2? ¿Qué pasa si yo no tengo un conjunto dominante de tamaño K en mi grafo original? ¿Qué es lo que yo quiero? Que él me tenga que decir ¿quién? Radio de cobertura igual a 2. Si logro eso ya acabé, ¿no? ¿Por qué? Porque agarro mi instancia, la transformo. Si me dice 2, yo puedo resolver a la pregunta de si tenía un conjunto dominante de tamaño K, ¿no? Y la respuesta es ¿quién? La respuesta es no. Si lo transformo y me dice 1, también ya tengo la respuesta para y la respuesta es ¿quién? La respuesta es sí. Entonces, si alguien me diera un resolvedor de puedo resolver Aunque es particular, si se fijan, es ¿quién? Es una instancia ¿qué? Arbitraria, ¿no? Ahí puede ser cualquier, no supusimos nada acerca de O sea, puede ser cualquier grafo y cualquier K.
Yo lo transformo a esto que sí queda particular, pero su salida me sirve para resolver el problema original, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, este otro es similar. ¿Qué pasa si no hay una forma de asignar K nodos dominantes? O sea, quiere decir que no hay forma de que yo pueda escoger K nodos de forma tal que todos están a distancia, un salto, ¿no? En el grafo. Aquí a fuerza no va a haber una forma de seleccionar K centros de forma tal que esos centros estén a distancia 1. Al menos uno va a quedar a distancia ¿quién? A distancia 2. Entonces el radio de cobertura va a ser 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y pues para el otro lado es igual. Entonces ya establecimos equivalencia. Y ahora ya viene el último paso macabro. Que ni es macabro, ¿no? Imagínense que alguien nos da un algoritmo aproximado para ρ menor que 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la solución óptima que él me da no puede ser más, o sea, tiene que ser estrictamente menor, porque es estrictamente menor, porque es estrictamente menor a 2, tiene que ser estrictamente menor que 2 veces el óptimo. Esa es nuestra definición de ρ aproximado, ¿no? Entonces, si es 2 aproximado, es que la solución que encuentre ese algoritmo tiene que ser estrictamente menor que 2 veces el óptimo. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Bueno, entonces, supongamos que existe ese algoritmo. O sea, que llegó un cuate así bien fumado, tomó un chorro de café, quién sabe cuántas otras cosas, o rompió con su novia y entonces no sé qué le pasó, ¿no? O sea, pero era un cuate que logró un grado de conciencia así súper elevadísimo. Y les dice, y llega, ¿no? Y como el maestro Skinner cuando estaba perdido y llega, y aquí está el algoritmo ρ aproximado para ρ menor que 2. Dices, ay, órale, qué chido, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería la implicación de eso? ¿Qué pasa si llega? Entonces, supongamos que tenemos uno de estos algoritmos, que si yo le doy conjunto de casitas, le doy un número de centros y una función de distancia métrica, él me va a dar ese radio de cobertura, ¿no? Pero entonces sabemos que el radio de cobertura que me dé mi algoritmo tiene que ser mayor que el óptimo, ¿no? Porque pues, si no, estaría dando algo que no tiene ningún sentido. Pero tiene que ser menor o igual que ρ veces ¿quién? Que ρ veces el óptimo, aunque no lo conozca, ¿no? Pero el algoritmo o nuestra solución nos garantiza esta relación entre mi respuesta y el verdadero óptimo que pudiera tener una instancia arbitraria. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí vamos bien? Bueno, ahora hacemos la metodología que teníamos, agarramos un conjunto dominante arbitrario, lo transformamos a esto y se lo metemos. Pero bueno, va a haber dos casos, ¿no? Que es que ese conjunto dominante, si ese grafo tenga un conjunto dominante del K que teníamos o que no. Nada más son esas dos formas, ¿no? ¿Qué pasa si sí lo tenía? Si sí lo tenía, nosotros sabemos que el resultado que nos va a dar es ¿quién? El algoritmo aproximado. Porque el algoritmo aproximado, bueno, el algoritmo que tenemos, o sea, el algoritmo de selección de K centros para esta transformación solamente tiene dos valores, ¿no? Es ¿quién? 1 o 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, para el caso en el que sí tiene, el radio de cobertura va a ser 1, y entonces este radio de aproximación del algoritmo tendría que estar entre 1 y algo menor que 2. Y como nuestro algoritmo nada más nos da 1 o 2, a fuerzas nos tendría que dar ¿quién? 1, ¿no? Y es la respuesta correcta. ¿Sí están de acuerdo? Porque, o sea, el radio de aproximación verdadero es 1 y nuestro algoritmo nada más sabe decir entre 1 y algo menor estrictamente a 2. Y como él nada más da entre 1 y 2, nada más el 1 cae en ese rango. ¿Sí están de acuerdo? Entonces nos diría 1. Entonces, nuestra metodología concluiría correctamente que esta cosa tiene un conjunto dominante de tamaño K. Ahora, si no lo tiene, y el radio de cobertura es 2, el radio de nuestro algoritmo estaría entre 2 y 2 veces, dos veces una cosa un poquito menor que 2.
Pero ¿cuál es el único valor que está en este rango? 2 también. Entonces él también nos diría el resultado correcto. Entonces tendríamos una forma de resolver el problema original de conjunto dominante, donde nos diría de manera correcta si es 1 o 2, sin necesario de resolver este problema de manera exacta, simplemente con que no se equivoque más allá de quién, de 2 veces la solución, de 2 veces la solución óptima. Y entonces eso, pues resulta, y salud. Resulta que a menos que P sea igual a NP, no puede existir ese algoritmo a ρ aproximado para un ρ menor que 2. Porque si sí, ya podríamos, ¿qué? Resolver un problema NP-hard, que era ¿quién en este caso? Conjunto dominante. Y vimos que si podemos resolver uno, podríamos resolverlos todos. Y también vimos que P sería igual a ¿quién? P sería igual a NP, ¿no? Entonces, tenemos este teorema, que es que a menos que P sea igual a NP, no es posible que haya un mejor algoritmo de aproximación. Entonces, ese humilde algoritmo greedy es la mejor aproximación posible, ¿no? Y está interesante, les digo. Entonces, pues es muy, 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 muy interesante, ¿no? Entonces, aquí lo que ya demostramos es que en realidad no hay, no tenemos esperanza de dar un algoritmo de aproximación mejor que ese humilde algoritmo greedy, ¿no? Eso es, ya todo eso se invalida. O sea, de hecho se compacta la clase y podemos resolver todos los problemas NP completos, y hay quien ha teorizado sobre qué implicaciones tendría hasta en la naturaleza del universo si eso fuera así. Está muy interesante. ¿Quién sabe? También hay quien elige creer. También la mujer dormida puede dar a luz y Palestina podría ser libre. ¿Quién sabe, no? O sea, si todos podemos elegir creer, ¿no? Yo elijo creer también, pero bueno. Yo una vez soñé sobre eso, por eso les digo al final. Bueno, entonces no hay esperanza en realidad para tener un algoritmo aproximado para ρ menor que 2. Ahora, pero todavía nos podemos preguntar, ¿hay forma de tener mejores soluciones? O sea, fíjense que este cuate nos dice que en el peor de los casos voy a estar a 2 de la solución óptima. Pero podríamos diseñar un algoritmo que consistentemente está muy cerca del óptimo, aunque para algunos casos poquitos ahí descarriados, ¿no? Entonces, esa digamos que será cuál es la esperanza para mejores soluciones. Y entonces llegó este compañero de ustedes de aquí del SIC, que se graduó de aquí, que eligió creer. Y entonces propuso un algoritmo que no es una 2 aproximación, es una 3 aproximación. Pero que para un conjunto enorme de instancias, todos los benchmarks conocidos, instancias aleatorias, etcétera, es mucho, mucho mejor que el 2 aproximado. Y entonces escribió este artículo que dice, cuando un factor de aproximación más grande te da un mejor algoritmo de solución. Y entonces en la práctica, de hecho, este es el mejor algoritmo conocido para el problema de selección de K-centros. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo lo contrario a lo que, bueno, más o menos, ¿no? Dice, a ver, bueno, ¿qué hace el algoritmo greedy? Empiezo con una solución, con un nodo arbitrario, y luego agarro el más lejano, ¿no? Dice Jesús, ¿saben qué? Nel. ¿Por qué voy a agarrar el más lejano? Todavía podría hacer algo mejor, ¿no? ¿Por qué no agarrar a alguien en su vecindario para cubrir a cosas que estén más acá y que de todas maneras van a ser amigo a él? También lo van a cubrir. Y esa idea sencilla dio origen a su algoritmo que le llamó
conjunto dominante crítico, que como les decía es la mejor forma conocida para encontrar soluciones a este problema de la selección de K-centros, donde resultó que en un problema de minimización 3 era mejor que 2. Y yo ahí pienso de cómo hemos sido bien injustos con Peña Nieto, ¿no? Cuando dice, no, pues ya estamos a 1 minuto de bajar ahí en Oaxaca, no menos, a 5, ¿no? Entonces, a Oaxaca, iban en el avión y dice, ya estamos como a 1 minuto de llegar. Luego se queda pensando, dice, no, menos, como a 5. Y pues yo creo que estaba pensando más bien en estos términos, ¿no? O sea, como que estaba allá adentro en su oficina. Estaba resolviendo ahí uno. No, es la verdad, o sea, es una anécdota. No es chido, no es chiste, es anécdota. O es un chiste que es, bueno, quién sabe, ¿no? Pero lo que yo pienso es que en realidad él estaba ahí escribiendo unas demostraciones de algoritmos. Se le había acabado el café y cuando salió, pues ya dijo eso, ¿no? Entonces, y bueno, entonces, pues Jesús se eligió creer, ¿no? Pues, digamos, pues es interesante, o sea, todos estos resultados teóricos se mantienen, pero todavía hay forma de encontrar, pues, formas de contribuir en la práctica, ¿no? Y bueno, pues, la pregunta está ahí, ¿no? También de manera anecdótica, bueno, yo ya terminé, al core han mandado artículos donde demuestran que P es igual a NP, ¿no? Pero bueno, entonces quiere decir que todo el mundo está buscando por todos lados y es válido. Cuando yo soñé la respuesta a P igual a NP, yo soñé cosas muy locas, ¿no? Pero esa vez yo soñé que de hecho sí eran igual. No está fundado en ninguna intuición ni nada, ¿no? Pero soñé que había una especie de barrera polinomial muy grande. O sea que los que son NP hard tienen complejidades polinomiales, pues no sé, muy, muy, muy grandes. Y aunque sí son polinomiales, son muy grandes. Hasta hace un tiempo hacían una encuesta entre la gente que se dedicaba a complejidad y les preguntaban qué creían, ¿no? Que si P era igual a NP o diferente. Y al principio la mayoría pensaba que eran distintos, ¿no? Porque es razonable, pero en algún tiempo eso se ha movido aún entre los expertos del área. A mí, si me preguntan, yo pienso que son diferentes, aunque en mis sueños, pues sueño otra cosa, ¿no? Y bueno, entonces por mi parte es todo. Si alguien quiere ponerse en contacto con Jesús trabaja en el INAOE y sigue haciendo investigación muy centrada en estos problemas o soluciones algorítmicas para grafos como para K-centros y otros problemas bien interesantes de dinámica en grafos. Y bueno, es un egresado de aquí del SIC. Entonces, pues gracias por su paciencia y bueno, entonces preguntas, por favor. Preguntas, comentarios, cualquier cosa es bienvenida. Sigue adelante. Entonces, o sea, de esos dos algoritmos, de 2 y de 3, para escoger el primer centro es totalmente arbitrario, aleatorio, agarro uno y empiezo. Sí, es muy buena pregunta. Y bueno, entonces ahí hay un poco de azar, ¿no? Una forma sencilla y como que muy barata de ganar desempeño pagando un costo leve polinomial, ¿cuál sería? Más fácil, más a la, empieza desde todos. O sea, métele un ciclo más externo, prueba todos, pagas un costo, ¿qué? Por un n extra, ¿no? Y ya agarras la mejor solución quitándote esa entrada. O sea, aquí la cosa de seleccionar este arbitrario, lo que me garantiza es que el desempeño del algoritmo es independiente de esa selección inicial del primer elemento. Y de hecho, fíjense también que estamos aquí, aun cuando el espacio de los centros es infinito, estos algoritmos deciden poner los hospitales en una casa. Pero aún así se cumple con la garantía de
de aproximación, ¿no? O sea, sigue siendo 2 aproximado, aun cuando la solución óptima pudiera estar pues fuera de las casas, ¿no? En cualquier lugar donde quisieran ponerlo. Sueño eran iguales. En mi sueño eran iguales, sí. Y hay un detalle interesante, porque comparando este resultado con la conjetura de Riemann, uno de sus últimos trabajos de Turing era estar intentando construir algorítmicamente un contraejemplo de encontrar un cero un trivial que no estuviera en la recta real igual a 1. Estaba trabajando en eso y en morfogénesis cuando a mí se me echaron, ¿no? Se pudo estudiar a alguien que estaba haciendo cosas tan interesantes. Oye, le faltaba. Entonces, pero bueno, como sea. Entonces, el detalle, al parecer, es que la conjetura de Riemann no se cumple en un conjunto de medidas muy pequeño. Pues hablando de casos, ahorita que mencionó Rolando, posiblemente NP es igual a P, excepto en un conjunto muy pequeño de esa barrera que soñaste. Quién sabe, sí. Habría que estudiar la topología del espacio de algoritmos. Era ahí algo interesante. De los algoritmos. Para poder posiblemente que esa igualdad se cumpla en general, excepto por casos. Es lo que estaba trabajando ahorita Jesús. Tenemos alidas unos casos y esta cosa ahí. Por el desempeño. No sé qué te parece eso. Sí, no, bueno, yo no, sí, es muy, muy interesante, yo no le haría caso a mis sueños. yo una vez soñé que llegaban unos extraterrestres y nos decían que iban a llegar otros extraterrestres a conquistarnos, pero si queríamos, nos podían meter en unos robots junto con animales. Y yo me soñaba que estaba con mi perro ahí manejando un robot para combatir a los otros cuates, ¿no? Entonces, como los memes, ¿no? O sea, mis sueños son así totalmente, nada más para echar relajo, ¿no? Pero lo que dice Richard es muy interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas que ha estudiado Ricardo, que también está aquí en nuestro laboratorio, hay muchas similitudes entre el comportamiento del algoritmo y sus espacios de complejidad y los sistemas físicos. Entonces son cosas bien, bien, bien interesantes. O sea, por ejemplo, aquí en el caso del 3SAT, cuando uno genera las instancias, genera instancias aleatorizadas y mueve un parametrito, pues las instancias salen fáciles, y hay en ese rango de la distribución con que se están generando, y de repente se hacen difíciles. O sea, hay una transición de fase como las que hay en física. O sea, donde fácil, y pum, de repente la cosa se hace difícil. Y entonces se presentan fenómenos similares en física, en algoritmos, y de hecho las herramientas llegan a conclusiones similares, las herramientas, por ejemplo, de mecánica estadística. Y entonces es muy interesante porque los algoritmos son artificiales, ¿no? O uno podría pensar que son construcciones humanas, ¿no? Donde nosotros conceptualizamos estos problemas en términos de construcciones que nosotros establecimos, pero resulta que terminan teniendo comportamiento similar al de los sistemas físicos. Y eso, o sea, son cosas bien, 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 bien interesantes, ¿no? Y entonces hay muchas evidencias de que hay convergencias en los fundamentos que rigen cómo se comportan los fenómenos algorítmicos con los que aparecen en otras instancias, como pudiera ser de la física, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy emocionante. Y yo creo que por eso es que se necesita aquí pues al equipo de exploración, ¿no? ¿Cuál sería el símil entre los científicos y el equipo de exploración? Pues deben ser valientes,
son hábiles, no le tienen miedo a los problemas. De hecho, están re locos, ¿no? Se andan buscando el problema más difícil para entrarle y ver el que, a ver, ya sé que este está difícil porque nadie ha podido. Ahí voy yo. A costa tal vez de tu salud, su salud física y ¿cuál otro? Y mental, pero ahí voy. Entonces ahí los veo, ¿no? Ahí los veo con sus, ¿cómo se llama? Con sus armas, sus equipos ahí entrándole, pero el valor de ustedes es lo que ha empujado poco a poco a la humanidad, pues un pasito más allá, ¿no? Un pasito más allá. Entonces pienso que ser del equipo de reconocimiento es pues uno de los privilegios más chidos que puede haber, ¿no? Donde dan rienda suelta a sus habilidades para llevarnos más allá de los límites que tenemos puestos en este punto, ¿no? No, y además rompiendo paradigmas. Sí, acá está. Bueno, esto lo rompió él, pero... En el sentido de que pensamos que nada más a los alemanes, entonces, yo pienso, ánimo. Algunos morirán, pero pues... Siempre, como todas las cosas. Es un precio que ustedes tienen que pagar. Es un precio que estamos nosotros dispuestos a aceptar que ustedes paguen. Que es en broma y en serio, pero bueno, ya que estamos aquí echando relajo, también no dejen que la ciencia se vuelva hipercapitalista, ¿no? O sea, están en esta misión y reflexionen sobre su papel, no solamente como científicos, sino como parte de la sociedad y hacia dónde ustedes pueden también llevarla y qué ideales pueden imponer a su trabajo, ¿no? Le recomiendo una película en ese sentido, se llama Into the Wild. Está muy buena, está en YouTube. Into the Wild. Pues bueno, pues muchas gracias a todos. Un aplauso. Gracias. Se te va a hacer llegar tu reconocimiento.